Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer otros ejercicios, ¿sí?, de cómo podemos utilizar las funciones trigonométricas, ¿sí? Bueno, primero vamos a determinar los ángulos y los lados que nos hacen falta de este triángulo, como de este otro triángulo. Tenemos valores diferentes, ¿sí?, datos para que nosotros podamos utilizar diferentes funciones trigonométricas, pero se van a dar cuenta que básicamente es lo mismo y que son repetitivos. Bueno, entonces aquí dijimos que lo primero que debemos de colocar son los nombres con los que vamos a trabajar. Y lo más importante es el ángulo. ¿Con qué ángulo voy a trabajar? En este caso decido yo trabajar siempre por comodidad, tradición, por costumbre, como quieran. Con este ángulo le voy a llamar alfa y a este ángulo le voy a llamar beta, ¿sí? Y entonces una vez que yo tenga el ángulo alfa, ya sé el apellido de estos lados. Recuerden que los dos son catetos, pero uno es opuesto y uno es adyacente. En este caso, este es mi cateto opuesto y le voy a llamar A. Y que entonces ya no le toca más que este llamarse B. ¿Sí? Este va a ser mi cateto adyacente y este va a ser mi cateto opuesto. Y lógicamente este va a ser mi hipotenusa, que le voy a llamar C. Entonces otra vez, ¿sí?, vamos a utilizar las mismas funciones trigonométricas. El seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿sí? El coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esas son mis reglas, esas son mis fórmulas. Las voy a llevar esas fórmulas a mi triangulito. Y entonces mi triangulito quedaría: el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es A, entre la hipotenusa, que es C. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es B, entre la hipotenusa, que es C. Y la tangente de alfa es igual a mi cateto opuesto, que es A, entre la hipotenusa, que es B. ¿Estamos? Y entonces ahí yo empiezo a trabajar. Bueno, ¿qué quiero saber? Alfa. Tengo yo este lado y mi cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, ¿qué de estas formulitas tiene lo que yo conozco? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, conozco A, sí, es el cateto opuesto, y conozco a C. Entonces, podría yo comenzar con esta que tenemos aquí. Es más, ustedes se van a dar cuenta que es la única, porque conozco dos valores y desconozco el ángulo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ya voy a empezar por esa parte. Decimos, el seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es A, que vale 15 centímetros, entre la hipotenusa, que vale 24 centímetros, que es C, y ahí cancelo. Y entonces me queda que el seno de alfa, y hago esa división de 15 entre 24. Generalmente, en el caso del seno y del coseno, siempre van a ser valores menores a 1. Si no, estaríamos fuera de rango y no se podría hacer. 15 entre 24. Y eso me da 0.625. ¿Sí? Así me quedaría. Ah, pero yo quiero saber este valor. No quiero saber el seno de alfa. No, yo quiero saber nada más cuánto vale alfa. Entonces tengo que deshacerme de este seno y lo paso de este lado como una función inversa. En realidad, debo de escribirlo así: el arco seno de 0.625. Pero vuelvo a repetir, en las calculadoras está el seno inverso de 0.625 porque es una función inversa. ¿Sí? Hagan de cuenta que está aquí multiplicando, pasa dividiendo, pero no se puede escribir dividiendo. Entonces se tiene que escribir como su función inversa. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Para nosotros sacar una función inversa, primero tenemos que apretar Shift en nuestra calculadora y después la tecla sin, y ya va a aparecer ahí seno a la menos 1 o sin a la menos 1. Y después ponemos, ¿sí?, que es 0.625. Y eso me da que alfa es igual a 38.682 grados. ¿Sí? Ahí está. Una vez que yo tenga el valor de alfa, ¿sí?, puedo sacar de una vez beta. ¿Cómo? Apoyándome con el teorema de los ángulos internos de un triángulo, que me dice que la sumatoria de los ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces, pues eso quiere decir que alfa más beta
más 90 grados me tiene que dar 180 grados, ¿no? ¿Ok? Y entonces yo ya sé cuánto vale alfa, quiero conocer a beta, pues va a ser igual a 180 grados, y lo paso restando, menos 90, y al igual que alfa también, menos alfa. Entonces me queda que beta es igual a 180 grados menos 90 menos 38.682 grados. De tal manera que beta, ¿sí? Va a ser igual a ¿cuánto? Entonces vamos a la calculadora, ¿sí? Ponemos ahí 180 menos 90 grados menos 38.682 grados, y entonces eso me da 51.318, que es lo que vale, beta. Ahí está beta, ¿sí? Ya conocí cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Ya tenemos. ¿Qué me hace falta? El lado B, ¿verdad? El lado B únicamente. Y lo puedo hacer utilizando coseno o utilizando tangente. ¿Cuál es la más fácil? Cualquiera de las dos, ¿sí? Con cualquiera de las dos puedo resolverla. El despeje más simple es con el coseno, ¿sí? Con el coseno. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tenemos aquí que el coseno de alfa es igual a el lado adyacente B entre la hipotenusa C. Yo quiero conocer a B, esta es mi incógnita. Entonces solamente lo paso del otro lado y me queda C por el coseno de alfa es igual a B. ¿Cuánto vale C? Pues ahí tengo que C vale 24 centímetros. Y el coseno de alfa. Y alfa vale 38.682 grados. Y eso es igual a B. Entonces hacemos ese producto, ¿sí? Hacemos ese producto y me queda que 24 por el coseno de 38.682, y eso me da 18.735. Entonces B es igual a 18.735 centímetros, es igual a B. Y acá quedó, ¿estamos de acuerdo? Ya quedó ahí las incógnitas que nosotros teníamos. Aquí tengo dos datos, pero en realidad voy a tener tres. El nombre puede ser lo de menos. Puede ser beta, puede ser alfa. Para no confundirlos vamos a seguir llamándole alfa y vamos a seguir llamándole beta. ¿Sí? Siempre va a ser mi hipotenusa, que se representa con la letra C, y va a ser mi cateto adyacente y va a ser mi cateto opuesto. Cateto opuesto, cateto adyacente. Trato de irle cambiando las letras para que ustedes no se vayan acostumbrando a que siempre va a ser una letra. La que siempre va a ser C es la hipotenusa, ¿sí? Y va a estar enfrente del ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, aquí pues debemos de calcular cuánto vale C, ¿sí? Y cuánto vale beta, que ustedes beta ya deberían de saberlo, su valor ya por intuición. ¿Por qué? Porque dijimos que si yo sumo todos estos ángulos internos me debe dar 180, entonces 20 más 90 me da 110, eso quiere decir, por ende, beta debe de valer lo que hace falta para 180, ¿sale? Bueno, vamos a empezar calculando el valor de un cateto, ¿sí? Bueno, vamos a poner nuestras funciones trigonométricas y decimos que el seno de alfa es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Vamos a poner h de hipotenusa, y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si yo traslado estas ecuaciones a mi triangulito, pues entonces me queda que el seno de 20 es igual a, que es lo que vale alfa, es igual al cateto opuesto que vale A entre la hipotenusa que vale C, ¿sí? El coseno de alfa, que vale 20 grados, es igual a el cateto adyacente, que vale B, ¿sí? Y es igual a 18 entre la hipotenusa, que vale C, ¿sale? La tangente de alfa, que vale 20 grados, es igual a el cateto opuesto, que vale A, entre el cateto adyacente, que vale B. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta con cuál vamos a empezar. Si, por ejemplo, aquí yo le pongo 18, ¿sí? Que es lo que vale B, entonces, fíjense ustedes, aquí también le puedo poner 18, bueno, yo puedo empezar con esta o con esta, la que sea, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos dos valores y una incógnita.
Y aquí no puedo empezar con esta porque tengo dos incógnitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que me va a decir qué función trigonométrica usar primero. Vamos a utilizar esta. Entonces decimos aquí, el coseno de 20 grados es igual a mi cateto adyacente que vale 18 centímetros entre la hipotenusa que vale 0. Mi incógnita está aquí abajo. Ya les comenté, no puedo despejar o no puedo quitar el 18, Tengo que colocar primero, para poder despejar, mi incógnita en un numerador. Entonces, para que esté en el numerador, lo paso de este lado y me queda C por el coseno de 20 grados es igual a 18 centímetros. Ahora sí voy a empezar a despejar, o sea, quitar lo que está al lado de esta incógnita. Y lo que está al lado de esta incógnita, este es el coseno. ¿Qué le está haciendo? Pues multiplicando, de tal manera que lo paso al otro lado del signo igual, que no tengo otra, y lo voy a pasar dividiendo. Entonces me queda 18 centímetros entre el coseno de 20 grados. Hago esta operación para ver cuánto me da 18 entre el coseno de 20, y entonces obtendría yo el valor de la hipotenusa. 18 entre el coseno de 20, y eso me da 19.155. Entonces aquí va a ser la hipotenusa 19.155 centímetros, es el valor de C. Ya tengo el valor de C. ¿Sí? Ahora vamos con el valor de beta. Vuelvo a repetir. No, nos hace falta A. Pues lo podemos utilizar con esta también. ¿Sí? Ya teniendo el valor de C, ya lo puedo utilizar el seno, pero vamos a utilizar tangente de 20. Entonces, tangente de 20 es igual a que es mi incógnita entre 18 centímetros, que es mi cateto adyacente. ¿Ok? Y entonces, ahora vean dónde está mi incógnita. Está más fácil despejarla porque mi incógnita está en el numerador. Entonces, nada más agarro y quito lo que le estorba. Este 18 que está acá dividiendo va a pasar multiplicando. 18 centímetros por la tangente de 20 es igual a el lado A. Entonces multiplico yo, ¿cuánto me da? 18, ¿sí? 18 por la tangente de 20. Y eso me da 6.551. Pues este producto es igual a 6.551 centímetros, y eso es el valor de A. Y ahí tengo cuánto vale A. Ustedes ahorita están diciendo, ya saben cuánto vale beta, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto vale beta? Pues aquí podemos intuir haciendo la suma de este ángulo con este ángulo, y lo que me falte es el valor de beta, lo que me falte para llegar a 180. Pero yo voy a calcularlo por funciones trigonométricas porque quiero que vean algo importante. Si yo trabajo con beta, estas ya no me funcionan, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar con beta ahora. Entonces, ¿con cuál función trigonométrica? Como yo quiero encontrar el valor de beta y soy muy tradicionalista, voy a utilizar tangente. Tangente de beta. Pero entonces, si yo trabajo, al momento de trabajar con este ángulo, este se deja de llamar cateto opuesto y pasa a llamarse cateto adyacente. Este se deja de llamar cateto adyacente y ahora se llama cateto opuesto. ¿Por qué? Opuesto, porque está enfrente del ángulo. Y este es adyacente porque está a un lado del ángulo de trabajo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo me quedaría a mí? La tangente de beta me va a quedar el cateto opuesto, aquí esta es esta, si no va a cambiar, el cateto opuesto, que es B, entre el cateto adyacente, que es A. Yo ya sé lo que me tiene que dar a beta, ¿sí? No debe de dar un valor muy aproximado, tal vez no el exacto porque estamos perdiendo decimales aquí, ¿sí? Pero nos debe de dar un valor muy aproximado a 70. Entonces decimos aquí, la tangente de beta es igual a B, que vale 19.155 centímetros, entre A, que vale 6.551 centímetros. Cancelo los centímetros y me queda que la tangente de beta es igual, y hago esta división. Y esa división va a ser igual a 10. Perdón, a ver, aquí tengo yo un error porque B no vale 19. 19 vale C. B vale 18, perdón. B, ¿dónde va B? Aquí. Ese debe de ser 18 centímetros.
¿sí? Ya estoy poniendo C, y no, aquí dice B. Entonces tiene que ser 18 entre A, que a veces sí vale 6.51. Ahora sí, dividimos 18 entre 6.551. ¿Sí? Y eso me da aquí que esa división es 2.747. ¿Sí? El valor de tangente tiene valores con números muy grandes, ¿eh? No se preocupen. No es lo mismo que seno y coseno, que esos siempre van a ser menores a 1, pero en cuestión tangente, no. Yo quiero saber cuánto vale mi ángulo, no la tangente de beta. Entonces esta tangente la voy a pasar al otro lado y ya les dije que se coloca como la tangente inversa de 2.747. ¿Sí? Entonces yo pongo en mi calculadora Shift tangente para poder colocar esta y después pongo 2.747 y esto me da que beta es igual, y aquí obtengo 69.99 grados, ¿sí? Que bueno, pues es aproximado a 70 grados. Por .001 no nos vamos a agarrar del chongo, ¿no? Y entonces ya obtenemos el valor que nosotros ya lo habíamos visto. O sea, esto nada más es para que ustedes se den cuenta que yo lo puedo determinar con una función trigonométrica o utilizando la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿sí? Esto es para que ustedes, pues, lo que quieran utilizar sabiendo esta regla. Algunos lo van a ir simplificando. Estos dos me deben dar siempre 90 porque el otro vale 90. Y eso ya depende de ustedes. ¿Ok? Espero haya quedado claro.